Soy Domiciano, el 10º emperador de Roma, y aunque algunos me llaman el paranoico, creo que esas acusaciones son injustas y están distorsionadas por la historia. Permíteme contar mi versión de los hechos. Durante mi reinado, enfrenté numerosas amenazas internas y externas que me llevaron a adoptar medidas para proteger la seguridad y estabilidad del Imperio Romano. Es cierto que fui percibido como desconfiado y suspicaz, pero estas características eran necesarias dadas las circunstancias de la época. Como emperador, mi principal preocupación era garantizar la lealtad y eficacia de mis funcionarios y militares. Para lograrlo, implementé medidas de seguridad estrictas y vigilaba de cerca a aquellos que consideraba potenciales amenazas para mi gobierno. Esta actitud preventiva fue interpretada por algunos como paranoia, pero yo la veía como una precaución necesaria para proteger el imperio de sus enemigos. Mi enfoque en la seguridad y la vigilancia puede haber sido percibido como excesivo por algunos, pero para mí, era una cuestión de supervivencia. Además de mis medidas de seguridad, también me esforcé por promover la grandeza y la prosperidad de Roma. Durante mi reinado, se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción y se implementaron políticas económicas destinadas a fortalecer el imperio. Sin embargo, estas contribuciones positivas a menudo se pasan por alto en favor de mi reputación como un emperador paranoico y tiránico. Mi reinado como emperador de Roma fue un periodo marcado por la estabilidad interna y los logros militares, pero también por la controversia y la tensión política. Como Domiciano, asumí el cargo imperial tras la muerte de mi hermano Tito y de mi padre, Vespasiano, quienes habían restaurado el orden y la prosperidad en Roma después del caos del año de los 4 emperadores. Desde el principio, me propuse continuar y fortalecer las políticas de mis predecesores, adoptando una postura firme contra la corrupción y la disidencia política. Implementé una serie de reformas administrativas destinadas a mejorar la eficiencia del gobierno y combatir la corrupción en la burocracia. También promoví la construcción de obras públicas, incluyendo la restauración de edificios en ruinas y la construcción de nuevos monumentos en honor a la grandeza de Roma. A nivel militar, mi reinado estuvo marcado por una serie de campañas exitosas en las fronteras del imperio. Amplié los territorios romanos en la frontera del Danubio y lancé una campaña en Dacia que culminó en la conquista de la región y la anexión de su territorio al imperio. Durante mi reinado como emperador de Roma, adopté una serie de medidas que fueron interpretadas por algunos como signos de paranoia y desconfianza hacia mis súbditos y aquellos que me rodeaban. Si bien estas medidas pueden haber sido percibidas como excesivas por algunos, para mí eran una precaución necesaria dada la naturaleza volátil de la política romana y las amenazas potenciales contra mi autoridad. Permíteme detallar algunas de estas medidas. Durante mi gobierno, llevé a cabo una serie de purgas políticas destinadas a eliminar a aquellos que consideraba una amenaza para mi autoridad. Esto incluía a senadores, funcionarios gubernamentales y militares que se consideraban desleales o que tenían vínculos con posibles conspiraciones contra mí. Establecí una extensa red de informantes y espías para recopilar información sobre posibles conspiraciones y actividades subversivas. Estos informantes operaban en todos los niveles de la sociedad romana y reportaban directamente a mí, proporcionándome información sobre cualquier actividad sospechosa. Aquellos que eran considerados culpables de conspirar contra mí o de deslealtad eran castigados con severidad. Las penas incluían la confiscación de propiedades, el exilio e incluso la muerte. Estos castigos ejemplares se utilizaban como una advertencia para disuadir a otros de desafiar mi autoridad. Limité cuidadosamente la información que se difundía dentro del imperio, controlando lo que se publicaba en los medios de comunicación y restringiendo la libertad de expresión. Esto me permitió mantener el control sobre la narrativa pública y evitar la propagación de rumores o noticias que pudieran socavar mi autoridad. Mantuve una vigilancia constante sobre mis súbditos y aquellos que consideraba una amenaza potencial.
Esto incluía el monitoreo de las actividades de individuos sospechosos, la interceptación de correspondencia y la infiltración de grupos considerados subversivos. Estas medidas fueron interpretadas por algunos como signos de paranoia y desconfianza, pero para mí eran una necesidad en un mundo lleno de conspiraciones y traiciones. Si bien es cierto que mi enfoque en la seguridad y la estabilidad del imperio puede haber sido percibido como excesivo por algunos, para mí era una precaución necesaria dada la naturaleza volátil de la política romana y las amenazas potenciales contra mi autoridad. Mi muerte fue el resultado de una conspiración tramada por un grupo de individuos que consideraban mi gobierno como opresivo y tiránico. Fui asesinado en el año 96 después de Cristo por un grupo de conspiradores liderados por mi propia esposa, Domicia Longina, y mi mano derecha, Estatilio Severo. La conspiración fue meticulosamente planeada y ejecutada, con el apoyo de varios senadores y militares descontentos con mi gobierno. El día de mi muerte, fui traicionado por aquellos en quienes confiaba y asesinado en mi propia residencia imperial en Roma. Se dice que fui apuñalado repetidamente por varios conspiradores hasta que finalmente sucumbí a mis heridas. Mi muerte marcó el fin de mi gobierno y el comienzo de un periodo de inestabilidad política en Roma. Aunque algunos pueden haber celebrado mi caída, otros lamentaron la pérdida de un líder que, a pesar de sus defectos, había logrado mantener la estabilidad del imperio durante su mandato. En resumen, mi reinado como emperador de Roma estuvo marcado por logros militares y administrativos significativos, pero también por la controversia y la represión política. Aunque mi legado ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos, espero que con el tiempo, mi reinado sea evaluado de manera más justa y equilibrada, reconociendo tanto mis defectos como mis logros como líder de Roma.